Bien, muy buenos días con todos los estudiantes. Nuevamente con una clase dictada de manera digital para que ustedes puedan ver por medio de este video. Esperando siempre que pueda estar bien, que pueda seguir esforzándose en este tiempo de desafíos y felicitarle por lo que está haciendo, por ese esfuerzo que usted pone cada día al levantarse, al, al esforzarse por tratar de realizar las tareas que las diferentes materias le asignan, porque, porque eso le ayudará, ¿sí? Le ayudará a que usted pueda reforzar sus conocimientos, pueda seguir aprendiendo, pueda seguir mejorando en su aprendizaje académico. Y usted puede ver que el conocimiento en estos momentos de dificultades es lo que ayuda a soportar mejor esto. Entonces, siga preparándose, siga esforzándose y le felicito por ese esfuerzo. Y los que tal vez están un poco con algún desafío, algún bajón por querer aprender o se le dificulta, pues no se desanime. Aproveche, hay muchos materiales de aprendizaje, en su casa debe tener algunos libros, algunos textos, el mismo libro de ciencias, de lengua, de inglés, de sociales. Comience a leer, a repasar, adelántese, siga avanzando, no se detenga, es una recomendación nada más. Bien, eh, hoy vamos a ver lo que es el ecosistema Galápagos, ecosistema que pertenece a Ecuador, único, ¿sí? A nivel mundial, ya que Galápagos se ubica y pertenece a Ecuador, está dentro de lo que son los límites ecuatorianos, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el origen de esta región, de este ecosistema, qué animales, qué especies de flora existe ahí, cuáles son las causas que pueden causar o que pueden ocasionar algún daño, ¿sí? Lo que se conoce como amenazas. Entonces vamos a ver algunas características de Galápagos, ¿sí? Galápagos, o conocida, ¿sí?, como también región insular, ¿sí? Estas islas, las islas Galápagos, son conocidas, ¿sí? Son conocidas mundialmente por su flora y fauna, ¿sí? Por su flora y fauna únicas, ¿sí?, y fascinantes. Si a usted, a cualquier persona en el planeta prácticamente que escuche Galápagos, se le va a venir esta idea, ¿sí?, este concepto, ¿sí?, que son conocidas mundialmente por su flora y fauna, que son únicas, que son endémicas, que no existen en otro lugar del planeta, ¿sí? Podemos también mencionar que el origen son de origen volcánico, ¿sí?, volcánico, y están sobre un denominado, ¿sí?, un denominado, voy a poner entre comillas, punto caliente del planeta. Ya vamos a explicar lo que es este, o a qué se refiere este término de punto caliente, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? Pues si nosotros podemos apreciar, Galápagos se ubica a una distancia de 1000 kilómetros de las costas ecuatorianas. Es decir, de aquí a acá existen 1000 kilómetros
de distancia. Vamos a insertar aquí. Listo. Existen 1000 kilómetros de distancia entre las costas ecuatorianas, ¿sí?, y lo que es la región insular o Galápagos. Cuenta la historia que Galápagos querían apropiarse de otros países, como Perú, inclusive como Chile, ¿sí?, por cuestiones, ¿sí?, se podría decir ambiciosas. Pero legalmente ya hubo un decreto firmado de manera internacional donde indicó que Ecuador era, ¿sí?, o correspondía esta región a Ecuador, porque se encuentra, ¿sí?, en los límites, porque todos los países tienen un límite, ¿sí?, o una superficie que les pertenece, también del Océano Pacífico. Entonces Ecuador está en línea, ¿sí?, y obviamente por eso es que ya estas islas fueron oficialmente declaradas que pertenecen a Ecuador. Entonces, ¿qué conforma Galápagos? ¿Sí? A Galápagos lo conforman 7 islas, ¿sí?, que son las islas mayores, ¿sí? 7 islas mayores, o las más grandes, ¿sí? 14 islotes más pequeñas, 14 islas pequeñas, ¿sí?, 64 islotes y 136 rocas, o sea, rocas de tamaño relevante, de tamaño importante, 136 rocas. Y tiene una extensión de 7.850 kilómetros cuadrados, ¿sí?, de extensión. Entonces, esto es una breve descripción de lo que es Galápagos, ¿sí? Las Galápagos son conocidas por su flora y fauna y se sitúan, ¿sí?, sobre un punto caliente dentro del planeta. Vamos a ver algunos aspectos relevantes. Bien, vamos a determinar mejor lo que es un punto caliente, para no olvidarnos. Vamos a ver qué es un punto caliente, ¿sí? Un punto caliente se denomina un lugar donde el magma, ¿sí?, sale de las entrañas de la Tierra, ¿sí?, a través de la corteza terrestre. Listo, ahí está, ¿sí? Esto se denomina un punto caliente. Y aquí en esta región de Galápagos es un punto caliente. ¿Por qué? Porque las islas están formadas por magma, ¿sí?, por volcanes, de alguna manera volcanes marinos, que sale el magma, ¿sí?, a la superficie, se enfría y se va formando estas islas, estas rocas gigantescas. Se va formando a través de los años, a través de los miles y millones de años que tiene de vida el planeta. Este magma, este punto caliente, ¿sí?, ha ido saliendo, ha ido aflorando y se va enfriando y va formando lo que son estas pequeñas islas, ¿sí? Entonces, eso se le conoce como un punto caliente. Usted debe recordar que de toda la corteza terrestre, ¿sí?, que rodea el planeta, y la corteza continental, ¿sí?, propiamente dicha, la corteza terrestre y la corteza marina. Pero dentro de la corteza marina, en el fondo, obviamente hay las placas, hay superficie sólida. Entonces, por esas placas, ¿sí?, es por donde sale el magma y comienzan a formar las islas, en este caso las islas Galápagos. Por eso se denomina un punto caliente, porque siempre o constantemente o a través del tiempo va a estar
emanando este magma, ¿sí? Van a estar formando islas, ¿sí? Es una región dinámica, ¿sí? A través de los miles de años, estas pequeñas islas y rocas, las que forman Galápagos, van a ir desapareciendo porque obviamente las placas tectónicas tienen movimientos, pero como es un punto caliente va a seguir apareciendo más islas. Entonces es un punto caliente, se refiere a eso. Obviamente nosotros no vamos a ver la aparición de islas nuevas, ¿sí? O difícilmente la veamos porque es a través de un proceso de cientos y miles de años que sucede eso. Entonces, vamos a ver algunos puntos relevantes. Entonces, ha explicado lo que es un punto caliente que mencionaba acá. Vamos a ver algunos aspectos relevantes sobre las Islas Galápagos, ¿sí? Hay dos aspectos relevantes en este punto. Primero, que en 1959, ¿sí? el gobierno nacional, o el Estado ecuatoriano en ese entonces, lo declara Parque Nacional, ¿sí? Como un área ya comienza a determinarse, un área protegida. Entonces, el Estado ecuatoriano lo declara Parque Nacional. Y los parques nacionales están dentro de las áreas protegidas, ¿sí? Para conservación, para mantención de especies de flora y fauna. Más adelante, el siguiente aspecto relevante, en el año de 1978, la UNESCO, ¿sí? ¿Y qué es la UNESCO? Nada más son una organización, voy a corregir esto, de las Naciones Unidas para la educación, ¿sí? La ciencia y la cultura. Eso se refiere, o eso indica, o quiere decir UNESCO, ¿sí? La UNESCO declara primer patrimonio natural de la humanidad, ¿sí? Es importante esa declaración porque es uno de los primeros, como indica ahí, es uno de los primeros patrimonios, algo muy importante. ¿Y por qué lo declaran como un patrimonio natural de la humanidad? Por sus características, por su flora, por su fauna únicas en el planeta, ¿sí? Por tener esta biodiversidad. Entonces, por eso se lo declara, ¿sí? Un patrimonio o el primer patrimonio natural de la humanidad. Entonces, en este caso son dos puntos o dos aspectos relevantes que hay que recordar, ¿sí? Entonces le pido por favor que estos dos puntos, estas dos fechas, estos 2 años, usted lo recuerde. Hay que mencionar también, si usted o si le estoy explicando que son islas de origen volcánico, ¿sí? Que están sobre un punto caliente en el planeta, ¿cómo llegaron ahí las especies? ¿O cómo, ¿sí? Están ahí? ¿Sí? ¿O cómo aparecieron las especies de flora y fauna ahí? Entonces, aquí hay algunas características que es bueno mencionar y se debe a que este fue un proceso lento. Fue un proceso lento, pero constante, a través de los miles, ¿sí? Y millones de años inclusive. ¿Por qué? Porque hubo especies, ¿sí? Que se trasladaron de forma aérea, ¿sí? Ejemplo, especies de aves, ¿sí? Que tienen la capacidad de volar. Entonces, en algún momento, ¿sí? Llegaron a las islas y se establecieron ahí. También algunas especies de semillas de algunas plantas que tienen la característica de volar. Entonces, son aspectos asombrosos de alguna manera
que especies de semillas y aves se trasladaron de forma aérea gracias al viento, ¿sí? Porque hay los vientos que van circulando por las corrientes de viento, ¿sí? Y llegan a este punto. Entonces, son formas como llegaron las especies a poblar Galápagos. Y a través de los miles de años, estas especies que llegaron del continente, puede ser de Perú, de Ecuador, de Colombia, que llegaron estas especies de aves y estas especies de semillas, comenzaron a evolucionar, comenzaron a adaptarse a esta región. Y cada vez que se iban adaptando o en su adaptación, fueron cambiando ciertas características fisionómicas o ciertas características en su aspecto. Entonces, por eso es que estas especies se diferencian de las especies de acá. Son similares, pero tienen algunas diferencias que las hace únicas. Especies como las iguanas, ¿sí? Y algunas otras especies, ¿sí? de reptiles, se menciona que llegaron en algunos troncos, ¿sí? En algunos pedazos de madera, que llegaron a estas islas. Esto debido a la capacidad de poder soportar altas temperaturas, de poder soportar el sol, ¿sí? Y de poder estar algún tiempo sin poder comer. Entonces, en algún momento de la historia, ¿sí? Estos reptiles tal vez hubo la oportunidad de subirse en algún pedazo de madera, en algún objeto, y llegaron a estas islas. Y de la misma manera comenzaron a evolucionar debido a la adaptación que tuvieron que realizar para poder sobrevivir. Y también hay algunas diferencias entre estas especies y las de acá del continente. Entonces son dos modos por el cual especies de flora y fauna llegaron a las islas. Recuerden, vía aérea por el viento, ¿sí? Como aves y semillas, y vía marina, en algunos casos los reptiles, que se usaron como medio de transporte, algunos troncos, balsas, ¿sí? O algunos objetos para poder llegar del continente hasta estas islas. Y a través de los miles y miles de años, ellos evolucionaron y se adaptaron, ¿sí? Y esta adaptación hizo que las características visuales, las características físicas puedan cambiar con respecto a las que nosotros tenemos aquí en el continente. Y vamos a escribir eso para que usted lo pueda apuntar en su cuaderno. Entonces, ponemos cómo llegaron, ¿sí? Cómo llegaron las especies. Listo. Entonces, ya he redactado, ¿sí? Cómo llegaron las especies a lo que es la región, ¿sí? De Galápagos. ¿Sí? Fue un proceso lento pero constante desde el continente de manera aérea, ¿sí? A través del viento y en troncos. Entonces, desde el continente llegaron estas especies a las islas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles especies fueron de manera aérea? ¿O qué tipo de agentes? Pero fueron las semillas, ¿sí? Semillas y las aves. Y en este caso, en troncos, fueron algunas especies de reptiles, ¿sí? Así fue como llegaron las especies, ¿sí? A Galápagos. Listo. ¿Cómo fue el proceso de evolución? Mire, aquí tenemos dos imágenes de unas tortugas, ¿sí? Que al parecer son similares, ¿sí? Pero usted puede ver que esta tortuga de aquí, ¿sí? Tiene lo que es el caparazón, o se denomina el caparazón en forma de silla,
¿sí? Una forma de silla de montar a caballo, ¿sí? Y usted puede ver que este caparazón tiene como una especie aquí de una pequeña, como alzado, ¿sí? Es como alzado, ¿sí? Y no es redondo totalmente en forma de domo, ¿sí? Como la que usted ve acá. Entonces, de esa manera las especies fueron evolucionando, ¿sí? Y aquí es lo que interviene la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿sí? Que es, que explica lo que es la adaptación de las especies, ¿sí? Cómo la especie se adapta para sobrevivir. En este caso usted puede ver que esta tortuga, ¿sí? Al tener el caparazón de esta manera, fue una evolución, fue una adaptación, debido a que esta tortuga en la isla, en el ambiente que se encuentra, debe tener la capacidad de estirar el cuello para poder alcanzar las hojas de árboles o de ramas que son más altas. Y es así que el caparazón fue formando, se fue variando a lo que es el caparazón redondo. El caparazón redondo a la tortuga le impide alzar el cuello, como se puede ver aquí, el cuello largo para poder alcanzar hojas un poco más altas. Esta tortuga con este caparazón redondo no tuvo necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque en el ambiente en que crece, en que vive, en que se desarrolla esta tortuga, existe bastante vegetación, ¿sí? Y plantas que son terrestres, que son muy bajas. Entonces, esta tortuga no tiene necesidad de querer alzar el cuello para alcanzar sus alimentos. Como se encuentra en un ambiente donde la comida se encuentra prácticamente en el piso, pues el caparazón se mantuvo de forma redonda, impidiendo, ¿sí? que, que pueda alzar el cuello de manera cómoda. En cambio, esta tortuga tuvo que modificarse su caparazón para poder estirar el cuello y poder sobrevivir. Entonces son características de adaptación, características de sobrevivencia, características de mantenerse vivo. Entonces, por eso es que las especies comenzaron a modificar, ¿sí? Su forma, ¿sí? Cuando las especies del continente llegaron acá, cambiaron ciertas características de sus cuerpos para poderse adaptar, ¿sí? Y es por eso que son especies únicas, que son especies nativas de aquí. En algunos casos son especies endémicas. ¿Por qué? Porque ya han estado ahí millones, ¿sí? O miles o millones de años, ¿sí? Debido a esta explicación que yo le doy, ocupando como ejemplo las tortugas, ¿sí? Recuerde. Y estas son especies que existen. Esta es la tortuga de Galápagos, ¿sí? Que está en una isla, y esta es otra tortuga que también está en Galápagos, pero está en otra isla, donde las características del ambiente son distintas a la de acá, ¿sí? La vegetación es más baja y la tortuga se alimenta sin ningún inconveniente. Acá en cambio la vegetación es más alta y por ende la tortuga necesita estirar el cuello y el caparazón ha adquirido esa forma. Esa es la teoría, ¿sí? Se podría decir una explicación de la teoría de la evolución de las especies, ¿sí? Pero es más una adaptación, ¿sí? Que es lo que se refiere, ¿sí? Es la selección natural, ¿sí? Es una adaptación para poder sobrevivir. Eso es lo que se refiere Charles Darwin en su explicación de la selección natural. ¿Cuáles son las amenazas que tiene Galápagos? ¿Sí? Pues hace años atrás, ¿sí? Hace aproximadamente siglos, podríamos mencionar, ¿sí? Era el refugio, como eran unas islas, era el refugio de piratas y balleneros, o sea, gente que cazaba ballenas. Y explotaban aproximadamente, se indica que se explotó durante 200 años. Es decir, los piratas, los balleneros, si llegaban allá, era como su refugio, como su punto de descanso, y las especies que ya existían ahí, los piratas las destruían, las cazaban, las comían, las llevaban como productos, como animales exóticos a sus países y las vendían. Entonces, esa fue una amenaza que tenían las Islas Galápagos.
Y de hecho, hasta hoy hay rasgos de eso, porque la gente todavía trafica con animales. La pesca ilegal, ¿sí? Muchas embarcaciones extranjeras llegan y pescan de manera ilegal, entonces van dañando, ¿sí? O poniendo en riesgo este ecosistema que pertenece al Ecuador. Otra amenaza es la introducción de especies, ¿sí? Introducción de especies tanto de animales como de vegetales. Un problema grave que se ha visto actualmente es lo que es la proliferación de perros, de gatos, de ratones, que el ser humano ha llevado a las islas, ¿sí? Como mascotas, y esto pues se han proliferado y se ha salido fuera de control. Entonces son amenazas que tienen las islas. Por ejemplo, en el caso de las especies de plantas, hay semillas que caen al piso, que la gente deja, ¿sí? Y estas semillas comienzan a crecer. Entonces no es posible estar controlando o viendo qué planta es y cortarle, sino que como es una superficie bastante grande, pues comienzan ya rápidamente a crecer estas plantas. Entonces son consideradas amenazas, ¿sí? La introducción de especies y también lo que es la explotación, sí, el tráfico de animales de este lugar. Entonces vamos a redactar eso, ¿está bien? Bien, entonces ya he redactado, ¿sí? Lo que son las amenazas, ¿sí? Entonces la primera amenaza es que años atrás, sí, era el refugio de piratas y balleneros que explotaron por aproximadamente 200 años, como alimentos, llevando animales, sí, a sus diferentes países de origen. Y también la introducción de flora y fauna. En este caso, ¿sí? En la introducción de flora y fauna tenemos como 600 especies de plantas, ¿sí? Que se han estudiado, que han ingresado, y 320 especies de animales, entre chanchos, ratas, perros, gatos, chivos, algunas especies de caracoles, especies de insectos, todo eso, ¿sí? Entonces, que el hombre ha ingresado a las islas, ¿sí? Algunos factores, como el clima, ¿sí? Que es el clima seco y con temperaturas que van entre 18 y 27 grados centígrados. La flora fauna endémica, ¿qué quiere decir endémica? Única en el planeta, ¿sí? ¿Por qué les gusta a la gente ir a ese lugar? Porque además de una característica de que son especies únicas, pues las especies que ahí viven no se inmutan, o sea, no tienen miedo de los humanos, ¿sí? Si usted ha visto reportajes en la televisión, videos, las iguanas, las aves, las focas, algunas especies de animales, están quietas, ¿sí? No se asustan de la presencia del humano, están quietas, no salen, no huyen, y eso es lo que llama la atención para que la gente vaya y a veces se tome fotos, pueda conocer de mejor manera estas especies únicas en el planeta. Sí, entonces ya hemos visto lo que es el ecosistema Galápagos, ¿sí? Que pertenece al Ecuador, que es el primer patrimonio natural de la humanidad con estas características, ¿sí? Entonces la ventaja que usted tiene es que usted puede ver el video las veces que sea necesario, aprender y poder copiar en su cuaderno, ¿sí? Cuando usted copie en su cuaderno, yo lo revisaré cuando se reinicien o se reanuden las clases. Por favor, ¿sí? Hemos aprendido algo más del día de hoy, ¿sí? Por favor, no deje de repasar y nos vemos una próxima oportunidad. Antes de despedirme, cualquier pregunta, comentario o sugerencia, este video está en YouTube y puede hacer un comentario ahí, ¿sí? Para yo poder responder
la siguiente clase o cuando nos veamos en el colegio podría explicar de mejor manera. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día y que sigan disfrutando la compañía de su familia y sigan manteniéndose fuertes y con buen ánimo todos ustedes. Hasta luego.